Y aunque mucho se habla de que en algunos estados se definió probablemente la carrera final fue ahí, pues en Estados Unidos votaron 244 millones de personas. ¿Cómo votaron las y los hijos de mexicanos migrantes que llegaron sin documentos y que son ciudadanos y nacieron ahí? Juan Pablo Figueroa, me gustaría mucho que me platicaras. ¿Cómo estás? Buenos días. Me gustaría mucho que me platicaras, por ejemplo, mucho se dice que California es completamente demócrata o Texas completamente republicano. Eso ya no se puede decir en 2024. Cuéntame qué encontraste en otros estados sobre el voto de origen hispano o latino. Así es, Carla. Esta elección fue diferente al resto de las otras, puesto que distintas minorías, estamos hablando de la población hispana, votaron de forma abrumadora por Donald Trump, por el Partido Republicano, algo que no había sucedido en los años anteriores. Sí había una tendencia a favor del Partido Republicano antes, pero esta vez, digamos, se consolidó en estados, por ejemplo, como California, que es considerado un bastión para el Partido Demócrata. Vemos que Kamala Harris saca 57 puntos, Donald Trump 39, pero vean estos resultados en comparación con lo que había sucedido hace 4 años con Joe Biden, donde prácticamente la diferencia era de 30 puntos. Ya no digamos, por ejemplo, el caso del estado de Nueva York, donde vean ustedes las diferencias hace 4 años y ahora. En esta elección vean lo que sucedió, prácticamente 10 puntos de diferencia en estados como Nueva York, que tienen presencia importante de no solo población mexicana, sino población, por ejemplo, puertorriqueña, que estuvo mucho en cuestión en esta elección. Si vemos, Carla, lo que sucedió, por ejemplo, en la frontera sur del país, vemos que compartimos con los Estados Unidos alrededor de 23 condados y solo 7 fueron para el Partido Demócrata, cuando, por ejemplo, en 2008 tenían alrededor de 18 condados. 7 condados únicamente se pintaron de azul en esta elección, y no solo quiere decir que ganaron en menos lugares, sino que en los lugares donde lograron retener los demócratas lo hicieron, pero con márgenes más pequeños. Por ejemplo, si revisamos el caso de El Paso en Texas, que colinda con Ciudad Juárez, vemos que la brecha se acortó 15 puntos de diferencia entre un candidato y el otro, cuando hace 4 años, si vemos, la diferencia era pues más de 30 puntos. Una locura, Carla, prácticamente lo que sucedió. Por ejemplo, si revisamos en estados como Michigan, donde si bien la población de hispanos no es tan grande en términos porcentuales, revisamos los resultados. Las encuestas de salida muestran que en el estado de Michigan Donald Trump ganó entre este grupo poblacional, especialmente entre hombres hispanos, hombres latinos, donde tuvo mayor ventaja, Carla. Muchas gracias. Sí, me parece súper interesante. Y bueno, finalmente, Juan Pablo, las motivaciones son muy distintas. No solo tiene que ver con un rechazo a la inmigración, tiene que ver con una dificultad económica muy, muy grande, ¿no? Pero lo que sí es notable, estas cifras que nos señalas, en algunos lugares donde los demócratas daban por sentado que habría una victoria abrumadora, pues en realidad la diferencia es de 10 puntos, ¿no? Así es, cada elección, cada 4 años se mencionaba cuál iba a ser el peso de los hispanos en los resultados, y se decía que pues los hispanos estaban cambiando la política estadounidense, pero más bien la política estadounidense está cambiando el comportamiento de los hispanos. Vemos que ya, como tú bien decías al inicio, Carla, son latinos, hispanos, mexicanos de segunda, tercera generación que ya se están preocupando por temas que, pues sí, están en la lista de prioridades de la población estadounidense. Son poblaciones más jóvenes que tienen otros intereses y que, como les digo, no solo están cambiando la política, sino la política los está cambiando a ellos. Bueno, y además probablemente las promesas del Partido Demócrata no fueron muy enfocadas ni en campaña ni en el gobierno a darles prioridad a los hispanos. Muchas gracias, Juan Pablo.